Bueno, en esta situación, en esta parte vamos a estudiar los capacitores en circuitos DCA, ¿sí? Esto es importante, lo que voy a decir a continuación, es importante que rescatemos del bloque anterior, digamos. Un capacitor bloquea la corriente directa. ¿M? Un capacitor deja pasar corriente alterna, pero con cierta cantidad de oposición. Ya vamos a ver qué pasa con eso. Eso en realidad se llama reactancia capacitiva y depende de la frecuencia de la corriente alterna. O sea, vamos a estudiar, ya hemos estudiado el capacitor, cómo está formado, etcétera, qué pasa, qué principio se establece, quiero decir, que se establece un campo eléctrico entre sus, entre sus placas, ya hemos estudiado todo eso. Luego se estudia el comportamiento del capacitor tanto con corriente continua como con corriente alterna. Y eso es lo que nos tiene que quedar por entendido, lo tenemos que entender, que el capacitor bloquea la corriente directa, ¿sí? Pero sí va a dejar pasar la corriente alterna, o sea, son dos comportamientos distintos, ¿no? Cuando se trata de corriente directa, la bloquea. Ahí sí es como un nada, ¿sí? No pasa nada de corriente para el otro lado. Si está el capacitor en un circuito y, y hay corriente directa, no la va a dejar pasar. En cambio, ¿qué comportamiento va a tener el capacitor cuando ante una corriente de alterna? Y va a ser otro, si la deja pasar a toda, en realidad va a haber una cierta oposición. ¿Sí? Y a esa oposición se la llama reactancia capacitiva. O sea, el resistor, ¿no? Yendo un poquito para atrás, el resistor es un elemento pasivo que deja pasar la corriente, pero se resiste al paso de esa corriente, deja pasar menos de lo que pasaría si él no estuviera en el circuito, ¿verdad? Deja pasar corriente, pero menos. Bueno, eso siempre. Pero el capacitor es como que tiene un comportamiento eh, distinto, un poquito yo diría combinado con lo que es un resistor, de ahí que el nombre sea reactancia capacitiva, es como el efecto del resistor, pero en el capacitor, ¿no? Así que bueno, espero que se haya entendido. Básicamente es como está explicado o escrito acá en el libro, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a tratar de hacer? Estudiarlo, analizar qué pasa brevemente en un circuito capacitivo cuando tengo corriente de alterna. Así que yo esto se los dejo en manos de ustedes que lo lean. No es difícil, pero básicamente son las mismas definiciones, ¿sí? Siempre que estudiamos algo, partimos por la definición y lo vamos a estudiar en un circuito con corriente alterna. ¿Y qué pasa? Vamos a estudiar la derivada porque la derivada de una cantidad es la que varía con el tiempo. Por eso decimos que la corriente, eh, que es la razón de cambio instantáneo de dicha cantidad. O sea, la corriente es la derivada de la carga respecto del tiempo, ¿sí? Eh, Podemos tener, como está resaltado acá en negrita, la corriente instantánea en el capacitor es igual a la capacitancia multiplicada por la razón de cambio instantánea del nivel de tensión o voltaje presente entre los terminales del capacitor. ¿Mm? Y luego estudiamos también qué le pasa qué relación hay entre la corriente y la tensión en un capacitor. ¿Mm? Así que tienen acá los gráficos, la introducción del concepto de fasores, eso ya se vio también, y en sí estudiamos o estudiaríamos lo que es la reactancia capacitiva. ¿Qué es eso? Es oponerse al paso de la corriente. ¿Por qué? Porque los elementos no son perfectos, el capacitor debiera ser un elemento que almacena energía, sí, bárbaro, pero sí lo hace, nada más que no es perfecto 100%, sino que siempre va a tener alguna otra cuestión, como por ejemplo que en alterna deja pasar la corriente, pero
existe o se establece una cierta resistencia a ese paso de la corriente que se llama reactancia en este caso. Así que los invito a leer también esta parte. Y bueno, por supuesto, puedo aplicar la ley de Ohm si yo tuviera en un circuito una fuente de tensión conocida, puedo determinar la corriente y la reactancia que se establece entre los terminales del capacitor, ¿sí? Hay un ejercicio también. Tengan presente cuestiones, ¿no? Sencillas, pero que a veces uno las pasa por alto o no las, no las toma en cuenta. Cuando los libros o después de haber estudiado conversiones, sacamos como conclusión de que dividir dividir valores cuyas unidades deben estar eh, en ciertos estados es importante. Lo que quiero decir, si yo divido voltios entre kilo, siempre me va a dar mili. Siempre. Lo tengo que dejar así. Esto viene un poquito a colación de lo que fue un trabajo en el cual se les pedía determinar el periodo de una señal y se les daba la frecuencia, si mal no recuerdo, en un determinado valor, me parece que era 20 milisegundos. Tienen que tener presente cómo se mide el periodo. Si el periodo se mide en segundos, no puedo poner milisegundos. Así que lo tengo que convertir ¿a qué? A segundos. Y ahí ya estoy libre, digamos, para hacer la cuenta. ¿Y qué pasa con esto? Es la potencia en un capacitor. Bueno, simplemente las curvas de potencia, la instantánea, la activa, la reactiva, y es una cuestión de aplicar una fórmula, vuelvo a decir, no es complicado, pero tengo que ser cuidadoso cómo manejo las unidades. Y fue lo que pasó en una actividad, ¿sí? Lo menciono y pongan por favor atención en esas cuestiones. Y esto es también importante y lo vamos a estudiar porque son las aplicaciones del capacitor. Ya estudiamos qué es, cómo se comporta en continua, cómo se comporta en alterna. Bueno, ahora vamos a estudiar dónde lo encuentro, qué hace ahí donde lo encuentro. Obviamente vamos a analizar, como dice acá, algunas aplicaciones del capacitor. Vamos a tratar de describir un filtro de fuente de potencia. Y como está acá, el propósito de los capacitores de acoplamiento y de desvío. Así que vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿sí? Almacenamiento eléctrico, sabemos que es una de las aplicaciones básicas o típicas del capacitor, que dijimos es como una fuente de tensión, de respaldo en un circuito de baja potencia. De hecho, cuando se consulta qué es un capacitor, muchos se refieren al capacitor como una pila, ¿no? Entonces es eso, hace de almacenamiento eléctrico. Así que yo los invito a leer esto, no es complicado, pero requiere una lectura. Y también tenemos que otra aplicación del capacitor es el filtrado en una fuente de potencia. A ver, esto no es difícil, ¿sí? Una fuente de potencia DC va a tener en sí un circuito llamado rectificador y va a estar seguido por un filtro. ¿Qué es el rectificador? Es el que convierte la tensión senoidal suministrada por un toma corriente estándar que es pulsante en un, perdón, va de vuelta, va a convertir la tensión senoidal suministrado por el toma de corriente en una tensión pulsante de CD, ¿sí? Que puede ser o tensión rectificada de media onda o de onda completa.
tengan en cuenta estos valores, ¿no? Yo no los dije porque estos son valores que no están mal, vuelvo a decir, nada más que son para otro país. Los nuestros son 220 voltios y 50 hercios. Así que bueno, básicamente tenemos eso, un rectificador que puede ser de media onda o de onda completa. Es de media onda, como tienen acá la salida, ¿no? Se pierde la parte de abajo, y es de onda completa porque aprovecho todo y tengo otra salida, ¿no? Como verán, es el doble de lo que tengo acá arriba. Así que esto es importante, lo podríamos ver también con un osciloscopio. Fíjense que lo tienen acá. Bien, fíjense que para que se pueda proporcionar potencia a circuitos electrónicos, la tensión rectificada debe ser cambiada a tensión DC, porque todos los circuitos requieren potencia constante. ¿Y qué es lo que hace el filtro? Elimina esas casi por completo las fluctuaciones en el voltaje rectificado, porque lo rectifica, pero hay algunas cositas que quedan por ahí, entonces el filtro lo que hace es sacar todo eso y de forma ideal proporcionaría una tensión o voltaje de CD a valor constante a la carga, que es el circuito electrónico, como indica acá esta figura. Eso sería lo mejor, ¿no? Que yo tenga una línea constante. Así que esa es una de las aplicaciones del capacitor, ¿sí? Que estamos estudiando. Fíjense, acá también tenemos otra aplicación, operación básica de un capacitor, filtro de una fuente de potencia. A la entrada tengo 60 hercios de alterna. Saben que para nosotros es 50. Si llega a un circuito rectificador y tiene un capacitor, que este es el símbolo de un electrolítico por los polos, voy a tener este circuito donde por medio de este brazo, digamos, voy a producir la carga, y por este otro voy a producir la descarga, y para eso coloco una resistencia para que se oponga un poquito al paso, porque por acá va a circular corriente, ¿sí? Así que acá en este punto voy a tener la tensión de CD con una cierta fluctuación. Fíjense, lo que está acá, digamos, se ve poquito, pero acá hay una línea medio en chanfle que le llega, la golpea a esta tensión senoidal o a este semiciclo, luego sube un poquito y luego vuelve a caer y vuelve a subir y vuelve a caer, y así, ¿no? ¿Y qué es eso? Es la tensión de CD con una cierta fluctuación. ¿Y qué sería el semiciclo con línea cortada? Es la tensión de salida del rectificador, lo que tengo a la salida del rectificador acá, pero antes de llegar al capacitor, por eso dice sin capacitor. Y estos son los ciclos de carga, de descarga, de carga, de descarga, ¿sí? Así que así opera el capacitor en un capacitor filtro, ya que está actuando como filtro en una fuente de potencia. Ya se corta esto, así que tenemos otros usos del capacitor.